La estrella de Belén. Este es un texto que normalmente nosotros tomamos en Navidad. De hecho, si alguien se llama Belén, ten en mente de que te pusieron un nombre de una ciudad. Bueno, la estrella de Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. En el capítulo 1, Mateo nos presenta los detalles del nacimiento de Jesús, pero al abrir el capítulo 2, la escena cambia completamente. Notamos que el evangelista omite algunos elementos que Lucas sí registra, como el anuncio de los pastores o la presentación en el templo, porque su interés es presentarnos otra perspectiva del asunto. Entonces, para recordar lo que estamos viviendo en el texto, recordemos que a causa del edicto de César Augusto, José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén. Y así se cumplió la profecía que el Mesías nacería en la ciudad de David, es decir, la ciudad de Belén, en la humedad de un pesebre, que las películas no ayudan mucho porque el pesebre siempre estuvo debajo de la casa, y la idea que naciera en un pesebre no es que no tuviera lugar, sino que para mayor intimidad, mayor cuidado de la madre, pues se le dio un lugar ahí, pero es dentro de la casa. Así que las películas no ayudan mucho, y los pesebres que nosotros armamos en Navidad tampoco ayudan mucho, no son históricamente correctos. Pero así nació nuestro Señor Jesús. En ese mismo día, si ustedes recuerdan, los pastores fueron testigos de aquel día, cuando los ángeles anunciaron la buena noticia de gran gozo, que resumido lo que dicen los pastores es: ya vino el Evangelio. Estas son las buenas noticias, ¿no? Y en el templo de Jerusalén, unos días después, en la presentación de Jesús, Simeón y Ana reconocieron a aquel niño el cumplimiento de la promesa divina. De hecho, ¿te recuerdan que la historia de Simeón es bastante interesante? Porque se le había presentado al Señor y le había dicho que él no moriría hasta ver al Cristo. Y vio al Cristo. Pero Mateo nos traslada a un momento posterior de todos estos asuntos, y el relato comienza con la frase: después de nacer Jesús en Belén de Judea. Así empieza el capítulo 2. Ya no estamos en la noche del nacimiento, sino días después. Y ahí aparecieron unos nuevos protagonistas llamados los sabios del oriente, que ciertamente a veces me cansa de decir que no son tres y que no se llama Melchor, Gaspar ni Baltasar, pero es parte de las predicaciones en cuanto a esto, así que sí lo voy a mencionar. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en Belén de Judea, y esto ocurre solo unos meses después de los acontecimientos de los pastores. Por unos cálculos hechos por algunos teólogos, se dice que Jesús tuvo que tener menos de 2 años, alrededor de 2 años. Así que ya pasó muchos meses del nacimiento de los pastores, ya pasó mucho. Ya estaban en una casa, ya tenía Jesús pues alrededor de 2 años. Y bueno, si ven a Sofía, tiene alrededor de 2 años. Poquito menos, sería la edad de Emma más o menos. Alrededor de 2 años. Ya se mueve, ya camina, ya es otro Jesús, ¿no? Entonces nuestros belenes en Navidad pues no son históricamente correctos. Pero ya estamos en esa época de la vida de Jesús. Un detalle interesante es que Belén significa casa de pan. No quiero hacer de esto un punto teológico, hermanos, pero es interesante que en la casa de pan naciera el pan de vida.
Sé que en Juan 6:35, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, hace referencia al maná que cayó en el desierto, y ese es el texto que conecta. Pero el hecho de que naciera en Belén, conocida como casa de pan, y ahí naciera nuestro Señor Salvador, el pan de vida, no es casualidad. No podemos conectar los textos, pero no es casualidad todo esto. Voy a dividir el sermón en 3 grandes puntos. Vamos a ver las diferentes caras o rostros en cuanto al nacimiento de Jesús. Y recuerden que normalmente nosotros vemos estas historias desde la parte divina, y esa es la parte importante aquí, pero hay un lado humano que también tenemos que ver. Y voy a empezar con la noticia del versículo 1 al 12. Dice el primer versículo: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Ahora, cuando el Evangelio dice en tiempos del rey Herodes, esto no es un simple detalle histórico, de hecho es bastante importante porque el evangelista nos está poniendo el contexto en que se está dando el nacimiento de Jesús. Y empieza así, en tiempos del rey Herodes se dio esto. Esta es una descripción del ambiente espiritual, político, en donde el Mesías está naciendo. Herodes no era judío, como nosotros sabemos, era idomeo. Era un extranjero puesto por Roma para que gobierne al pueblo judío. Herodes era hábil, muy inteligente Herodes, incluso era un brillante arquitecto. La obra más destacada de Herodes fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Que dato interesante, es el escenario donde Jesús va a predicar y va a decir algunas cosas. En el templo de Jerusalén, reconstruido por Herodes, se va a dar algunos escenarios donde Jesús va a estar. Pero al mismo tiempo, el rey Herodes era un rey cruel, despiadado. Su reinado estaba marcado por la violencia, paranoia, opresión. De hecho, los datos históricos acerca del rey Herodes lo ponen como un ser completamente despiadado. Él mató a sus hijos, porque en algún rebato, alguna idea de paranoia, él pensó que sus hijos le iban a quitar el trono. Entonces él dijo, pues, ¿cómo es que mis hijos me van a quitar el trono? Y mató a sus hijos. Mataba mujeres, mataba hombres como él quisiera, era un rey despiadado. La historia registra que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, lo que muestra que las fechas relacionadas al nacimiento de Jesús no siempre son exactas. De hecho, se piensa que Jesús nació entre el 5 y 6 antes de Cristo. O sea, nació antes de que él mismo naciera. 5 o 6 años antes de estas fechas, ¿no? Y es precisamente este rey de los judíos, es decir, rey Herodes, rey de los judíos, a quienes los sabios van a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? Versículo 2. Los sabios, iba a decir Reyes Magos, los sabios del oriente van preguntando por toda Belén, por todas estas ciudades, ¿dónde está el rey? Si son judíos y están esperando al Mesías, deberían saber exactamente dónde se cumplen las profecías. Así que en su mente estos sabios van preguntando dónde está el rey. Algunos dicen que llegaron al palacio como presentando sus credenciales, pero no está bien claro esto. Lo que sí se sabe es que llegaron preguntando. Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice. Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, es decir, no estaba en el palacio, escuchó esto, se turbó y toda Jerusalén con él.
La palabra aquí turbar, del griego tarazo, significa agitar, inquietar, perturbar profundamente. Lo que está diciendo aquí es que el rey Herodes reaccionó frente a la noticia y se sintió amenazado. Aquí la pregunta, si con sus hijos él se sintió amenazado y los mandó a matar, ¿qué va a hacer con un niño al cual estás diciendo que es el rey de los judíos? Ese es el escenario en que Mateo nos está presentando. Pero es importante notar algo, hermanos, que los sabios no estaban buscando a Herodes, sino al rey de los judíos. Y aquí viene la contradicción, porque ellos venían en una dirección clara, encontrar y adorar al verdadero rey de los judíos. Y el rey de los judíos, entre comillas, Herodes, se escucha esto de alguien está viniendo a buscar al rey de los judíos y no soy yo. Y además mencionan la estrella, un evento sobrenatural, y más allá de tratar de explicar científicamente o debatir el fenómeno astronómico que se está presentando, la verdad central que Mateo nos está presentando es que en cuanto a la estrella, es que el nacimiento de Jesús fue un acto extraordinario que incluso la naturaleza respondió en adoración a este evento. Es decir, la naturaleza está adorando al rey. La estrella está adorando al rey. La naturaleza está adorando al rey. Y a veces pasamos por alto estos detalles, pero es un contraste muy poderoso porque mientras la creación entera reconoce al rey, Herodes se turba y el pueblo permanece indiferente. Porque ellos, los sabios, llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los Mesías, el rey de los judíos que ha nacido? Y el pueblo parece no reaccionar a lo que está sucediendo. Y aquí está lo sorprendente, hermanos. Ha nacido el rey que Israel llevaba siglos esperando, pero no hubo reacción a esta declaración. No hubo reacción. La gente no se levantó y dijo, ¿dónde está este rey que hemos estado esperando? No hubo reacción para eso. En lugar de gozo y adoración, encontramos turbación en el corazón y apatía de muchos, aquellos que tenían que haber estado esperando al rey. Ha nacido el rey esperado, y las manifestaciones de su llegada no son tan claras y evidentes como nosotros pensaríamos que fue. Fue completamente indiferente esto. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y aquí tuvieron miedo. Sí, tuvieron miedo de lo que iba a suceder. No se levantaron en gozo, sino tuvieron miedo. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, dice el versículo 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreaba a mi pueblo Israel. Ahora, aquí está lo interesante. Nosotros notamos que el versículo 3 al 6, Herodes pregunta, y no es cualquier pregunta, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Y los más estudiosos se van a dar cuenta que el enfoque no es tanto saber sobre el niño, sino dónde ha de nacer el rey de los judíos. ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está? Esto no es un detalle insignificante, porque de alguna manera nos hace ver que los principales sacerdotes no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, cuando ellos deberían estar esperando al rey. Pero también es importante este detalle, porque Herodes, aún lleno de miedo, de celos, reconoce que no se trata de cualquier niño, y dice, ¿dónde está el niño? Se trata de un rey, y su reinado estaba amenazado. Entonces él dice, ¿dónde está el rey?
Herodes percibe que el nacimiento de Jesús no es un evento común, sino la interrupción de su realeza. Entonces, aquí hay un paralelismo porque Herodes dice, este niño es importante, pero los principales sacerdotes dicen, no es tan importante. Ah, sí, en Belén de Judá, ahí. El profeta dijo algo sobre eso. Entonces, capaz ahí nació, ¿no? Es un contraste. Ahora, la respuesta de los principales sacerdotes es todavía más interesante, hermanos, porque ellos citan al profeta Miqueas para señalar el lugar. El lugar era Belén. Sin embargo, lo hacen de manera incompleta. Nosotros leemos solamente estos versículos, si no nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a quedarnos con la idea de que sí, contestaron correctamente, pero los principales sacerdotes no contestaron correctamente. Dice Miqueas 5, versículo 2, si lo quieren notar, está bien por mí. Miqueas capítulo 5, versículo 2, que es la referencia que están dando los principales sacerdotes. Dice, pero tú, Belén, Efrata, es decir, pequeña, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes, es la parte que están omitiendo, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, hay una omisión de los principales sacerdotes. Los sacerdotes señalan el lugar del nacimiento, lo hacen correctamente, pero dejan a un lado la parte de la identidad de este rey. ¿Cuál es la identidad de este rey? Eterno. De sus días antes, desde la eternidad. Es un rey eterno. No era un simple humano, sino sus orígenes estaban en lo eterno. Era Dios encarnado. Versículo 4 de Miqueas 5 dice, y él se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Todo el capítulo de Miqueas describe a Jesús. Y de hecho en el capítulo 5 de Miqueas 5 se dice que Él será nuestra paz. Y no dice que Él traerá paz, dice Él será nuestra paz. Y justamente eso fue la declaración de los ángeles a los pastores. ¿Usted recuerda? Paz en la tierra, buena voluntad con los hombres. Es decir, vino aquel que será nuestra paz. O sea, todo estaba refiriéndose al Antiguo Testamento y a las promesas. Pero volviendo a la respuesta de los sacerdotes, al omitir la parte que revelaba la naturaleza divina de Jesús, le reducen a Jesús como un rey terrenal. Y es precisamente eso lo que estaban esperando los judíos, un rey terrenal. Teniendo toda la profecía, se quedaron solamente con la idea del rey terrenal. Y si se lee la profecía como ellos la citan, parecería que se trata de un simple gobernador humano, uno más de la historia de Israel. Sin embargo, la profecía de Miqueas anunciaba al Mesías eterno, pero esa parte están omitiendo. Y aquí hay una lección para nosotros, hermanos. Usted puede conocer la Escritura, pero al mismo tiempo puede estar omitiendo el mensaje correcto. Los principales sacerdotes sabían dónde había de nacer el Mesías, pero no reconocieron quién era realmente el Mesías. Entonces nosotros podemos tener la Escritura, podemos acordarnos de ciertos versículos, y benditos sean los que tienen memoria, buena memoria. Pero también es posible que omitamos la centralidad de la Escritura. Ahora bien, imagínese la escena. Hay una reunión y en esa reunión se comparte una noticia extraordinaria. Ya ha nacido el rey. Unos sabios del oriente han llegado buscando al rey de los judíos, siguiendo las señales de la naturaleza y de las antiguas profecías. Esa es la noticia, es el evangelio en sí. Y en esta reunión pues se da esta noticia. Ya, aquí surgen dos preguntas claves. ¿Qué hará Herodes? Y la otra es, ¿qué harán los principales sacerdotes? Tienen la noticia, ahora,
necesitamos la respuesta, la acción de ellos. Voy a responder la pregunta más sencilla y más triste que nosotros tenemos en la Escritura. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? Esa es la más sencilla y la más triste. Bueno, los principales sacerdotes no hicieron nada. Y ya. Ignoraron por completo lo que estaba ocurriendo. Y me llama mucho la atención de que más adelante estos mismos líderes religiosos también ignorarían y rechazarían a Jesús. Los principales sacerdotes eran muy buenos. De hecho, toda la cúpula sacerdotal era muy buena en anotar a los famosos Cristos que aparecían. Pero aquí están omitiendo completamente al verdadero. Es decir, desde este momento ya vemos cómo los sacerdotes omiten lo que Dios está revelando, que es a Cristo. Desde el mismo nacimiento Jesús es ignorado por los principales sacerdotes. Y en toda su vida y hasta su muerte los principales sacerdotes omitirán la parte de Miqueas 5. Que Él es el Rey eterno. Ahora, vayámonos a la otra pregunta que es un poquito más larga de contestar. ¿Qué hizo Herodes? Versículo 7. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Es decir, los sabios no fueron con Herodes primero, sino que Herodes les llamó. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Nosotros conocemos la historia, sabemos que Herodes no tenía ninguna intención de ir a adorar al niño, pero solo es cuestión de imaginación para ver la cara de Herodes. Sí, vayan ya. Y me avisan, no cualquier cosita me avisan. Pero otra cosa que vemos aquí que es interesante es que Herodes sí se toma las cosas con seriedad. Para él sí es un peligro. Para los principales sacerdotes no. Pero para un extranjero, para él sí era un peligro. Entonces, en medio de su hipocresía y tanta cosa, él lo toma la cosa de manera seria. Mateo, versículo 9, dice: después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos. Es un aspecto sobrenatural. La naturaleza misma le está adorando al rey. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con alegría, y entrando en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mira. Lecciones que nosotros podemos notar aquí. Primero, los sabios tenían una meta clara y llegaron a ella sin ayuda de quienes debían estar más interesados. Tenían una meta: voy a adorar al niño, y llegaron sin ayuda de los que tenían que estar interesados, de los que tenían que saber sobre esto. A pesar de que los líderes religiosos y el pueblo de Jerusalén conocían las profecías, no mostraron interés sobre este tema. La otra lección aquí es que la adoración auténtica vino de extranjeros, hermanos. Ya te da más o menos la idea de iglesia. No podemos imaginar completamente la escena, pero si algo podemos imaginarnos, vemos a hombres sabios completamente extranjeros adorando al rey de los judíos. De hecho, dice: venimos a ver al rey de los judíos. Una tercera lección es que los regalos tenían un propósito significativo teológicamente hablando. Aunque tradicionalmente se piensa que eran 3 sabios por los regalos, lo más probable, hermanos, era toda una comitiva de personas. Algunos dicen que lo mínimo tuvieron que ser 12, lo mínimo, sin meter a las familias, porque era un largo viaje. ¿Y cómo vamos a dejar a la familia, a la esposa, a los hijos? Y como se nota que son ricos, entonces posiblemente llegaron con mucha gente. Así que 3 no eran, eso estamos claros, 3 no eran. Pero sí entregaron 3 regalos, y cada regalo es esencial para identificar al rey. Estos sabios están entregando estos regalos no como
una ofrenda cualquiera, sino son regalos que identifican al rey. Por ejemplo, el oro. ¿Qué significa? Teológicamente hablando es un símbolo de realeza. Jesús es el rey, eso están diciendo. Al rey le entregamos oro. Incienso, usado en el culto sacerdotal. Es decir, Jesús es el sumo sacerdote. Vean que esto lo están diciendo extranjeros. Y también entregan mirra, usada para embalsamar los cuerpos. Es decir, ellos están diciendo que Jesús es el sacrificio que moriría por nosotros. Cada regalo tiene un significado teológico. ¿Y quién está dando esto? Extranjeros, que habían interpretado correctamente las escrituras. Estos regalos no fueron casuales, hermanos. No identifican la cantidad de los famosos reyes magos. Identifican al rey, a Jesús. Jesús es el rey, Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es el sacrificio. Hay una cuarta lección aquí, y es que la estrella se pone como señal sobrenatural. La mención repetida de que la estrella en el Evangelio de Mateo, en este capítulo, nos recuerda que este fue un evento sobrenatural. Explicado, no sé cómo explicarlo. De hecho, casi nadie puede explicarlo. Pero habla de que la naturaleza está adorando al rey. Versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Este es el final mencionado de los sabios. No hay más, no dijeron pues se fueron a un hotel, hicieron una fiesta. No, se fueron. Eso es todo lo que sabemos de estos sabios. ¿Cuántos eran? No sabemos. ¿Cómo se llamaban? Tampoco sabemos. ¿Cómo estaban vestidos? Tampoco sabemos. ¿Había negritos? Posiblemente sí. Pero no era solo uno. No se llamaba Baltasar. Había más. Posiblemente. No sabemos. Pero esa es toda la historia de estos reyes. Y aquí llegamos a otro punto de la historia. El escape. Versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te lo diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. No me voy a centrar en esto, realmente fue la predicación de la semana pasada, pero pensemos en José recibiendo la noticia. Y normalmente en esta cultura ¿será cierto? Voy a discutirlo con mi esposa, a ver qué dice ella. Y no es así. Nosotros conocemos ya a José. Pero hay unas observaciones claves fuera de esto, ¿no? Primero, hay una centralidad de Jesús en el relato. Si usted notó, el texto repite varias veces la frase, el niño y su madre. El niño y su madre. Si nosotros pudiéramos escribir de manera humana esto, escribiríamos la madre y el niño. Pero el texto dice el niño y su madre. Esto nos enseña que cuando Dios actúa, lo hace para exaltar a su hijo. En toda la historia siempre ha sido Jesús exaltado. Siempre. Hasta en la mención de su madre. Es el niño y su madre. El niño y su madre. Otra observación es que el liderazgo de José es un liderazgo obediente. Dios, hermanos, se comunica directamente con José, no se comunica con la mujer, dándoles instrucciones específicas para proteger a su familia. Así que José no aparece mucho en los evangelios, no es un gran sacerdote, no aparece predicando. Cuando aparece José, aparecen diálogos pequeñitos, y cuando aparece José es: tengo esta orden, me la cumples, y José la cumple. Esa es toda la historia de José. Así que sus acciones hablan muy fuerte de cómo actúa un verdadero hombre de Dios, justo, ¿no? Y obediente delante de Dios. Este es el segundo sueño que recibe José, y nuevamente responde con obediencia. Él no dice, pues, ¿será verdad? ¿Será mentira? Nah, ese Herodes no me da miedo, ¿no? Porque yo soy más grande, yo soy José, el carpintero, y tengo palos. No, él dice, recibo este mensaje,
lo hago de una, o sea, no espero nada. No, entonces, José es un ejemplo de liderazgo espiritual. Escucha a Dios, protege a su familia y obedece. Ese es José. ¿Quieren saber cómo actúa un verdadero varón del hogar? José. Y no tenemos muchas menciones de José. Es así. Recibe la noticia, recibe la orden de Dios y ya. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, hermanos, padres, esposos, líderes que escuchen a Dios y actúen en fe, en obediencia. No se demoren. Obedezcan y ya. José es un modelo de siervo fiel, esposo responsable y padre protector. Cuando alguien dice, no, yo soy un padre de esos que ya no se ve, ve con José y ve si actúas de esa manera. Cuando alguien te dice, mira, esto tienes que hacer, o el Señor te está diciendo, mira, esto tienes que hacer, y lo obedeces inmediatamente, ese es José. Ese es el modelo de siervo fiel, de padre responsable y un padre protector. Una tercera observación es que la vida de Jesús siempre estuvo en peligro. A veces nosotros pensamos que los enemigos de Jesús aparecieron cuando él tenía 30 años. Y ahí apareció. No, pero los enemigos de Jesús siempre estuvieron desde el principio, desde que nació. Y si somos teológicamente correctos, hermanos, desde antes de que naciera estuvieron los enemigos de Jesús. Su sola presencia, hermanos, incomoda al mundo. Jesús no vino para negociar el pecado, Él vino para vencer el pecado. Entonces, la presencia de Jesús, la idea de Jesús, lo que Jesús representa, incomoda al mundo. Y va a incomodar a todas las personas que están en este mundo. De hecho, Mateo 12:14 dice, los fariseos conspiraron para matarlo. Y Mateo 27:20 dice, los líderes religiosos incitaron al pueblo para pedir su crucifixión. Y esta es la fórmula de los enemigos de Cristo. No buscan coexistencia con Cristo, no buscan conversar con Cristo, ellos buscan la destrucción de Cristo. Y la fórmula del mundo también es bastante clara porque sigue la misma idea. No quieren a Jesús, no quieren su mensaje, no quieren su luz, no quieren lo que significa, quieren que Jesús desaparezca. La idea del mundo con Jesús es que Jesús tiene que desaparecer. No quieren lidiar, no quieren negociar. Y es bastante interesante porque el mundo negocia con muchas filosofías. Muchísimas. Se sientan a conversar y, a ver, el tema del comunismo, ¿qué es? El tema del socialismo, ¿qué es? Y empiezan a negociar sobre todo estos asuntos. El tema de la muerte, todo esto se sientan a conversar. Pero cuando se trata de Jesús no quieren conversar nada, quieren destruirlo. Y eso ya nos está dando una idea de cómo funciona el mundo. Y de hecho cuando se le pide, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Prefieren a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Un criminal terrible. Mataba tanto a judíos como romanos. Pero quieren a Barrabás. Es decir, quieren a esta persona que no tiene nada que ver con Jesús, pero a Jesús que viene a traer paz, que Él es la paz. No quieren saber nada. Prefieren el reinado del rey Herodes, hermanos, y por eso los principales sacerdotes y toda Judea se turbó porque dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Porque preferimos que este rey no se enoje a que el rey eterno se enoje. Entonces prefirieron el reinado de Herodes antes que el reinado de Jesús. No salieron a adorar. Y dicen, ¿qué me importa Herodes? Vamos a adorar al rey. No, ellos no hicieron nada. Y aquí viene la esperanza para nosotros, hermanos. Nada de esto escapa del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Mateo, versículo 14. Y levantándose José, tomó de noche al niño y su madre, y no dijo, el próximo día voy a hacerlo, la próxima semana. Reunamos un poquito de dinero para hacer bien las cosas. Porque esto de salir de viaje, en obediencia al Señor, hay que hacerlo bien, ¿no? Dejemos al niño dormir, ¿no? Me suena cuando tenemos que venir a la iglesia y dicen, ya no se desperta. Dejémosle dormir un poquito, ¿no? Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Dios no improvisa, hermanos, Dios gobierna.
José obedece el llamado divino y lleva al niño y a su madre a Egipto. Y aunque parece una huida, en realidad es parte del plan eterno. El versículo 15 cita al profeta Oseas, diciendo: de Egipto llamó a mi hijo. Y si usted se está dando cuenta, los primeros capítulos de Mateo hace mucha referencia al Antiguo Testamento, a las profecías, diciendo: esto no es casualidad, esto ya estaba predestinado, esto ya estaba pensado. Esto no solo conecta a Jesús con el éxodo en Israel, porque se fueron a Egipto, terrenalmente se fueron a Egipto, sino que conecta a Jesús con todo el Antiguo Testamento. Incluso el paralelismo con el faraón que mandó a matar a los niños en tiempo de Moisés es interesante. Aquí tenemos no al faraón que mandó a matar a los niños, sino a Herodes. Así que esto conecta todo en cuanto a Jesús. Y nos dice que los planes de Dios no es que son improvisados, ya estaban descritos. Pero aquí viene la verdad que sostiene nuestra fe, hermanos, y es que nada ni nadie puede detener lo que Dios ha determinado. Parece que son acciones de humanos que hacen que nosotros cambiemos nuestras decisiones, pero no. Es todo en el plan de Dios. No es que no estuvo contemplado el peligro, no, ya estuvo contemplado desde el principio todos estos temas. Versículo 16 dice: Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció de gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén. Y como no era una ciudad grande, algunos dicen, no, tuvo que ser 20, 30 bebés. Lo chistoso es que lo dicen así de, solo 20, 30 bebés. Pero mandó a matar. Y en todos, dice el versículo, y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Así que ahí sabemos que Jesús no era un bebé como tal. Entonces se cumplió, versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existe. Y otra vez Mateo nos dice, incluso esto no fue improvisado, ya estaba pensado. ¿Cuál fue el pensamiento de Herodes? Él estaba pensando, si alguien quiere mi trono, entonces lo voy a matar. Eso fue el pensamiento. No importa si esta persona es Dios mismo, lo voy a matar. No importa si se cumplen todas las profecías en este niño y este niño resulta ser el Dios mismo, saben que lo voy a matar. Y eso fue el pensamiento de Herodes. Herodes representa al mundo sin Dios. Herodes miente, Herodes mata, Herodes se opone a todo lo que representa Jesús. Y en Juan 8:44 se nos dice que el diablo es homicida y es mentiroso. Así que Herodes está actuando como el hijo del diablo. Y todo aquel que es homicida y mentiroso es hijo del diablo. Y todo aquel en el mundo que actúa de esa manera, que conversa con todas las ideologías posibles, pero Jesús no quiere saber nada, es el hijo del diablo. Los enemigos de Dios no dudan en destruir si algo se interpone en sus planes. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los hijos del diablo. Siguiendo esta idea, hermanos, la profecía menciona a Raquel llorando por sus hijos. Y en Génesis tenemos que Raquel llama a su último hijo Ben-Oni, que significa hijo de mi aflicción. Si ustedes recuerdan la historia, Raquel quería poner a su hijo Ben-Oni, es decir, hijo de mi aflicción. Pero Jacob lo renombra diciendo Benjamín, es decir, el hijo de mi mano derecha. En otras traducciones dice mi hijo querido. No de aflicción, sino de mi hijo querido. Jesús está cumpliendo estos dos nombres, hermanos, porque la profecía no es cualquier cosa. Al mencionar a Raquel y esta idea de sus hijos, no es cualquier cosa, porque Jesús está cumpliendo los dos nombres. Primero, Él es el hijo de aflicción. Él es el hijo de aflicción. Y segundo, Él es el hijo de la diestra que exalta al Padre. Él es.
Lo que pasó con Raquel, Jesús lo cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo llamarían nosotros lo que hemos estudiado? Tipología. Así que no hay casualidades, hermanos, en la historia de Dios, solo hay verdades eternas. Y también esta verdad es importante. Lo único que permanece es Dios. Ideologías, pensamientos, eso ha estado siempre, hermanos. Esta idea de que la mujer es cabeza del hogar y quita todo el tema de lo que Dios ha dicho. Hermanos, no es nuevo, eso ha estado siempre. Ideologías van a pasar, pero Dios siempre va a permanecer. Esta idea de que el hombre no tiene que hacer nada ni obedecer, ha estado siempre. Pero eso va a pasar y el Señor siempre va a permanecer. Nuestro tercer punto es el regreso a Nazaret, versículo 19. Cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levanta, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Una vez más, hermanos, vemos que un paralelismo con la vida de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés salió cuando fue perseguido por su propia mano? Porque él mató, ¿no es cierto? Salió al desierto y cuando todos habían muerto, él regresó, fue llamado a regresar. Así que como Dios esperó la muerte de los que buscaban matar al libertador de Israel, es decir, Moisés, en Éxodo 4:19, ahora Jesús, después de la muerte de todos sus perseguidores, puede regresar a su casa. Y esto no es casualidad, porque es un reflejo de una historia que apunta siempre a Cristo. Lo que sucedió con Moisés también, Cristo lo cumplió perfectamente. Cada sombra del Antiguo Testamento anuncia la luz del Evangelio. Así que esto no fue casualidad. Y aquí está una enseñanza para nosotros. Hermanos, Dios no solo protege, sino que también vence. Los enemigos pueden levantarse con fuerza, pueden ser el rey Herodes con todo su dinero, con todo su poder, pero en las manos de Dios no son nada. La última palabra siempre va a tener Dios, siempre. Versículo 21. Y levantándose José tomó al niño nuevamente y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, que era hijo de Herodes, otro gobernante terrible, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Y uno pensaría, ¿esto está improvisado? No, nada improvisado. Cuando llegó, vivió en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Y se está cumpliendo todo. Ahora, notemos algo importante, y es que el capítulo 1 y 2 de Mateo hay varias referencias directas al Antiguo Testamento, pero en la última declaración, hermanos, si usted notó, y es que si tiene Biblias de estudio, va a notar que no hay ninguna referencia del Antiguo Testamento. La profecía esa de será llamado Nazareno no es una profecía del Antiguo Testamento. No hay. Entonces, otra vez Mateo se equivocó. Ya se equivocó con los números, ¿se acuerdan de la genealogía? Se volvió a equivocar otra vez Mateo, porque ¿dónde está la profecía de que será llamado Nazareno? ¿Hay alguna referencia bíblica ahí? No, no hay ninguna referencia bíblica en cuanto a eso. Mateo no se está equivocando, hermanos, no se está inventando nada. Lo que hace es resumir un tema que los profetas repetían una y otra vez. No es algo escrito que está, pero es algo que los profetas repetían una y otra vez. Y eso es que el Mesías sería despreciado y rechazado. De referencia, Isaías 53:3. Pero ahí no está que va a ser llamado Nazareno. Y aquí viene lo chistoso, lo gracioso y lo interesante de todo esto. Mateo está empezando a utilizar un juego de palabras. Él utiliza la palabra Nazaret, que suena parecido a la palabra Netzer, que significa vástago. ¿Dónde aparece esta palabra Netzer? En Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Padre de David.
un vástago, es decir, netzer, y retoñará de sus raíces. Es decir, Mateo está jugando con las palabras y en lugar de decir netzer, dice Nazaret. ¿Y por qué utiliza Nazaret? Porque también se decía entre la comunidad, nada bueno puede salir de Nazaret. Entonces Mateo nos está dando un contexto histórico de lo que estaba sucediendo y está utilizando un juego de palabras, utilizando la profecía con el contexto histórico. Nada bueno puede salir de Nazaret. Y Mateo dice, ¿cómo que nada bueno? Si de ahí salió el netzer, el vástago. Jesús, hermanos, es adorado por los menos esperados, los sabios del oriente. Es rechazado y perseguido por los que deberían estar pensando en este Mesías y contemplar toda esta idea. Y esa será la tónica de todo el ministerio de Jesús. Amado y seguido por los humildes, despreciado y odiado por los poderosos y los orgullosos. Desde el principio fue así. No quiero dejar de resaltar, hermanos, algo que también encontramos en este capítulo, y es que este es el tercer y cuarto sueño de José, y es la misma tónica. José recibe el sueño, él obedece. Ambos sueños siguen el mismo patrón. José necesita dirección, el esposo necesita dirección, Dios le da dirección, José escucha la voz de Dios, José obedece la voz de Dios. Es la misma idea. Pero como ya vimos eso en el sermón pasado, pues no me voy a meter mucho en eso. En medio de tantos conflictos, hermanos, y persecuciones, se destaca un hombre justo, contrario a Herodes. ¿Quién es un hombre justo? José, un padre protector, obediente. Hermanos, la verdadera justicia no se limita a buenas intenciones, y yo sé que muchos varones tienen muy buenas intenciones, pero como decía un teólogo, de buenas intenciones está lleno el infierno. Así que la verdadera justicia no se limita a buenas intenciones, sino se manifiesta en la obediencia inmediata de lo que el Señor te está mandando a hacer. Para ir terminando, hermanos, hemos recorrido Mateo capítulo 2 y visto los diferentes rostros frente al nacimiento de Jesús. Por un lado tenemos el rostro de Herodes, que al escuchar la noticia del nacimiento del verdadero rey de los judíos, lo ve como su enemigo y se declara enemigo de Jesús. Herodes representa a todos aquellos que ven a Cristo como sus enemigos, representa al mundo. El mundo no quiere negociar con Cristo, hermanos. El mundo quiere destruir a Cristo, quiere sacar a Cristo de las iglesias, de las casas, de las escuelas. Él no quiere negociar esto. Por otro lado, tenemos los principales sacerdotes y escribas que, aun conociendo las escrituras, sabían las profecías. Incluso respondieron correctamente a la pregunta de Herodes, a medias, pero respondieron bien. Pero todo ese conocimiento no hizo que movieran ni un pie. Ese es el rostro de aquellas personas que se pasan la vida leyendo la escritura, pero no conectan la escritura con Cristo. Entonces, si no conectas tu vida con Cristo y la escritura con Cristo, entonces no va a haber ninguna transformación ni santificación progresiva. Solo lees, pero no hay ningún cambio profundo en cuanto a esto. ¿Y cómo se da el cambio? Obediencia. No hay otra forma. Me gustaría decirles, hermanos, que oremos al Señor para que el Señor haga un milagro en nosotros y cambie completamente nuestra forma de pensar acerca de las cosas. Pero la Escritura ya nos dice cómo tenemos que pensar y actuar. Así que es obediencia. Simplemente es obediencia. Y ya te dice cómo tienes que actuar. Obedece. Ya está todo dicho. Y finalmente vemos los sabios del oriente, hombres que no tenían todos los textos ni todos los conocimientos religiosos como lo tenían los sacerdotes, pero aún así en las pequeñas cosas fueron fieles e interpretaron bien la escritura. Y aquí está el contraste, hermanos. Los que están más cerca o los que pretenden estar más cerca lo ignoraron. Los que tenían más poder lo resistieron, pero los que vinieron de lejos lo adoraron.
Querida iglesia, la historia de Mateo 2 nos pone frente a una decisión que todavía sigue vigente. ¿Qué harás con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo veremos como un enemigo que estorba nuestros planes, como Herodes? Esta idea no me gusta. Esta idea de Jesús, de la Biblia, de someterme, no me gusta. Lo ignoraremos con indiferencia como lo hacían los sacerdotes. Esto de las predicaciones, de la iglesia, o lo buscaremos y adoraremos como los sabios del Oriente. No olvidemos, hermanos, esta verdad. Al final de esto, Herodes murió. Los enemigos de Jesús murieron. Pero Jesús permaneció. Hoy la invitación sigue siendo la misma. No ignores a Jesús. No te resistas a Jesús, sino ve con Él y adóralo. La verdadera sabiduría no está en saber mucho, sino en ser fiel en lo poco. Y que el Señor mismo vaya revelándonos lo que necesitamos revelar y cambiando nuestra vida como Él quiera cambiarla. Pero el centro de aquí es adoración y obediencia. No hay otra cosa. No hay fórmulas mágicas. Es adoración y obediencia. La revelación está ahí. Vayamos con Jesús, adorémosle. Y eso es todo. Es una vida sencilla si lo piensan de esa manera. Que tu vida, que mi vida, no sea marcada por la indiferencia ni por la resistencia. Que no seamos recordados por, es que él se resistía. No, que seamos recordados por la adoración genuina al Rey de Reyes.